Hola, hola. Buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM, Tizayuca, Hidalgo. Dios me los bendiga. Gracias, muchas gracias por estar conectados en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos. Gracias a todos los niños que ya están sintonizados, a todos los niños que verán su programa. Dios los bendiga y a todos los adultos que nos acompañan. Muchas gracias, bendiciones, Dios les guarde y vamos a dar inicio a este programa. Vamos a dar inicio no antes sin orar para que nuestro Dios Todopoderoso esté con nosotros y que pueda guiar este discipulado para que pueda llegar a sus corazones. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta nueva oportunidad que nos das, Padre, de estar delante de estos micrófonos para llevar tu bendita y hermosa palabra, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre, por el honor, Señor, de servirte, Señor. Gracias, Padre, por estar, Señor, en las filas, Señor, de aquellos que te sirven, Padre. Muchas gracias, Padre Santo. Bendice mi vida. Bendice, Señor, los medios. Bendice, Señor, todo lo que se ha de llevar a cabo, Señor, en esta hora dedicada a los niños, Padre. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en cada casa, Señor, en cada hogar, Señor, en cada corazón, Padre Santo. Y aquí, maravilloso Dios, donde yo estoy, Señor. Tú prometiste, mi Dios, enviar a tu Espíritu Santo, Padre, para que sea Él el que nos guíe, Señor, el que nos convenza de pecado, el que nos instruya, Señor, el que nos enseñe, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que sea Él, Señor, que esté, Señor, en este lugar, Señor, y que esté guiando mi vida, Señor, a toda verdad, Padre. Señor, bendice, Señor, este discipulado, bendice la clase de hoy, Padre, que sea, Señor, de bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre, y que, Señor, todo lo que se lleve, Señor, en este lugar, Señor, a cabo, únicamente sea, Padre Santo, para bendecir tu nombre, para que tu nombre sea, Señor, enaltecido, para que tu nombre sea conocido, para que tu nombre sea, Señor, glorificado, Padre, porque eres tú, Señor, el que debes de brillar, porque eres tú, Señor, el que debe de ser enaltecido, Padre Santo. Nosotros únicamente somos el vaso que tú utilizas, Señor, el instrumento, Señor, que tú utilizas, Padre, para que tu palabra, Señor, sea conocida, Señor, para que tu palabra, Padre Santo, pueda ser, Señor, enviada, Señor, a otros, Padre, y para que otros te conozcan, Padre Santo, por medio de estos discipulados, Señor, por medio de estos estudios, Padre. Dejo en tus manos preciosas, Señor, este lugar, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Y bueno, vamos a dar inicio. Que Dios sea guiándonos a toda verdad, que sea Él tomando el control de este lugar y que sea el Espíritu Santo guiando mi vida a toda verdad. Que sea el Espíritu Santo guiando mi vida para que puedan ustedes entender este discipulado y que el Espíritu Santo sea tocando sus vidas ahí donde ustedes están. Y gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares de de esta manera. Gracias. Pues vamos a ver hoy otro estudio maravilloso, otro estudio de enseñanza para nuestra vida, ¿vale? Vamos hoy a ver qué vamos a aprender hoy y qué vamos a aplicar a nuestra vida hoy, qué es lo que vamos a obedecer a Dios en nuestra vida, en nuestro tema del día de hoy, que vamos a ver y que vamos a conocer, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Nuestra lección del día de hoy se llama ¿Cómo puedo conocer a Dios? Nuestra referencia bíblica se encuentran en Romanos 1:20 al 22, Eclesiastés 3:11, Hebreos
uno 1 al 2. Texto para memorizar, Hebreos 11:6. Escucha. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Gloria a Dios. Pues esas son nuestras referencias bíblicas en las que está basada nuestra lección del día de hoy y nuestro versículo para aprender en esta semana. Queda de tarea, queridos niños, querido Radio Escucha. Y vamos a dar inicio. Y bueno. Saben, queridos niños, queridos Radio Escucha, que Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama precisamente fe. La fe, queridos niños, simplemente la necesitamos para tener fe, para conocer a Dios, para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no le podamos ver. Acabamos de leer nuestro texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder agradar a nuestro Dios es necesario tener fe. Y esa fe solamente viene por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se ponga blandito y dejamos que nuestro corazón esté receptivo a la palabra de Dios, entonces podemos tener fe para poder agradar a Dios, para poder conocer a Dios, ¿verdad? Porque dice nuestro versículo de hoy, porque sin fe es imposible que tú puedas conocer a Dios, que tú puedas agradar a Dios. Y con fe, solamente con fe, podemos agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios que Él se agrada, ¿verdad? Que lo conozcamos, ¿vale? Él se agrada que creamos en Él. Él nos dice que se pone agradable, Él se pone contento, gozoso de que creamos en Él, aunque no lo veamos, porque dice la palabra de Dios también que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que crean que existe, que crean que hay un Dios en el que creemos, que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que no es necesario que veamos para poder creer que Él está ahí donde nosotros estamos orando y que no es necesario tener delante de nosotros algo para poder saber que Él nos está escuchando, porque dice la palabra que Él es espíritu, ¿vale? Y nosotros tenemos que creer en Dios, aunque no lo veamos. A eso se le llama fe, queridos niños. Tener fe de que Dios existe, tener fe de que Dios nos escucha, tener fe de que Dios nos cuida, de que Dios está al cuidado de nosotros, de que Dios nos sana, de que Dios está con nosotros en todo momento, ¿vale? Y bueno. Pues hoy vamos a conocer esto, queridos niños. Hoy vamos a saber, ¿verdad? Cómo poder conocer a Dios. Y tal vez, queridos niños, mucha gente, muchos niños, muchos adultos se harán estas preguntas. ¿De verdad existirá Dios? ¿De verdad hay un Dios en los cielos? Y tal vez otros se pregunten, y bueno, si en verdad hay un Dios, si en verdad existe un Dios en los cielos, ¿cómo puedo conocerlo? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo podemos tener conocimiento de Dios? Y precisamente, ¿verdad? Podemos tener conocimiento de Dios por medio de las cosas que Él creó. Por ejemplo,
El universo maravilloso nos habla de él, queridos niños. Con solo mirar los cielos, con solo mirar las estrellas, podemos aprender que Dios existe, queridos niños, por medio de su universo, por medio de las estrellas, por medio del cielo, por medio de las nubes, por medio del cielo, por medio de la luna, podemos conocer y tener conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo 19:1. Escucha. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice la palabra de Dios en Salmos 19:1 que los cielos nos enseñan, los cielos nos cuentan, nos dan conocimiento de que la gloria de Dios, ¿verdad? De que nuestro Dios existe, de que hay un Dios extraordinario, que hay un Dios creador, que hay un Dios maravilloso que hizo los cielos, la tierra, el universo, inclusive a nosotros mismos, queridos niños. ¿Vale? Entonces, la palabra nos cuenta que verdaderamente hay un Dios en los cielos y que ese Dios, ¿verdad? Hizo el universo, queridos niños. ¿O ustedes creen que las estrellas se pusieron solas en el cielo o que fueron creadas por sí mismas? No, queridos niños, pues no, no se crearon por su propia cuenta. Alguien las puso allí, alguien las creó y ese alguien solo puede ser Dios, queridos niños, ¿vale? Cuando nosotros o cuando tú ves una casa, no piensas que esa casa se hizo por ella misma, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no sabemos que esa casa, cuando la vemos, no pensamos que esa casa se hizo por sí sola. ¡Pum! Y ya. No, queridos niños. Hubo alguien que la diseñó, hubo alguien que pensó en cómo hacer esa casa, cómo hacerla, la diseñó y pensó cómo hacerla y luego compró todo lo necesario para poder construirla y entonces empezó a construir esa preciosa casa. Pero hubo alguien que la diseñó y que la hizo, queridos niños, porque esa casa no se hizo por ella sola, ¿vale? Entonces, cuando tú veas las estrellas, cuando tú veas ese hermoso universo, puedes estar seguro que Dios los creó y que las puso ahí en el cielo, ¿vale? Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es sabio, ¿no lo crees? ¿O también te has puesto a pensar cuando has mirado una mariposa o unos pajaritos? ¿No te has preguntado quién diseñó esas alas con tantos colores hermosos? ¿O quién creó los pájaros de muchas especies y de muchos colores hermosos? ¿Y quién cuida de ellos? Pues déjame decirte, queridos niños, querido Radio Escucha, si te has preguntado alguna vez quién habrá diseñado tantos colores hermosos y quién habrá puesto esos colores tan hermosos en esas alas de esas mariposas preciosas que a veces vemos, o que también vemos grandes, maravillosos pájaros de muchas especies y a veces se preguntan o nos preguntamos, ¿quién habrá creado todos esos hermosos colores de tantos colores, esos pájaros? Pues déjame decirte, querido Radio Escucha, déjame decirte, querido niño, que Dios los creó, porque nuestro Dios es un Dios creativo, un Dios hermoso. Y además, Él es el que cuida toda su creación. Él es el que provee su alimento. Él es el que hizo esa obra maravillosa. Y Él sabe y cuida de esos hermosos animalitos tan pequeños. Ellos saben buscar su alimento, queridos niños, porque Dios
Los hizo también para que buscaran su alimento, para que sobrevivieran. Y ellos saben buscar su alimento porque Dios cuida toda su creación. Así que con, así que con solo mirar todo creado, queridos niños, podemos saber y tener conocimiento de que hay un Dios maravilloso que existe en los cielos. Podemos ver con todo eso que Dios existe. Inclusive, viéndonos nosotros en un espejo, podemos ver esa maravillosa creación en nosotros, cómo Dios tuvo cuidado en hacernos, en crearnos, en formar nuestros ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestras manos, nuestros pies. ¿Te das cuenta? Y todo el organismo que hay dentro de nosotros, queridos niños, porque hay cosas tan pequeñitas en todo dentro de nosotros y solamente ese Dios maravilloso pudo hacerlo, queridos niños. Solamente Él. No hay otro. No hay nadie más que no sea Dios que pudo hacer esta creación maravillosa y pudo también crearnos a nosotros tan perfectos, queridos niños, ¿vale? Así que solamente también con mirarte en un espejo puedes saber que Dios existe, que hay un Dios en los cielos y que alguien tuvo que habernos creado y ese alguien solamente pudo haber sido Dios Todopoderoso que está en los cielos, queridos niños, ¿vale? También, sabes, queridos niños, cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos tener conocimiento de Dios. Pues también nuestro corazón nos dice que Dios existe, queridos niños. Nuestro corazón sabe que debemos hacer lo bueno porque todos sabemos lo que significa la bondad, todos sabemos lo que significa la paz, todos sabemos lo que significa la amabilidad, todos sabemos lo que significa el respeto, la honestidad, el amor, el temor a Dios, todos sabemos palabras de bendición, todos sabemos estas palabras, ¿cierto? Todos sabemos, muy adentro de nosotros sabemos todas esas cosas. Pero a veces nuestro corazón no lo quiere hacer. Nuestro corazón sabe lo que es bueno, queridos niños, pero no lo podemos hacer si no tenemos a Dios en nuestro corazón. También nuestro corazón sabe lo que es malo y sabe lo que es el egoísmo, sabe lo que es el orgullo, sabe lo que es la envidia, sabe lo que es tener pensamientos feos, malos, inmorales. Sabe lo que es decir mentiras, rebeldía, la ira, la codicia. Porque déjame decirte que nuestro corazón es la voz de nuestra conciencia, queridos niños. Y por supuesto que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero no podemos actuar bien, con honestidad, con amor, con paz, con honestidad, con amabilidad, si no está Dios en nuestros corazones. Y no podemos dejar de hacer lo malo si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Por eso es muy importante conocer a Dios. Por eso es muy importante tener a Dios en nuestro corazón. Porque solamente teniendo a Jesús en nuestro corazón, podemos de dejar de hacer lo malo y entonces podemos tener bondad para con otros. Podemos tener amor para con el prójimo. Podemos ser amables con los demás. Podemos ser honestos en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Podemos tener temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces podemos dejar de hacer lo malo, porque sabemos que a Dios no le gusta que hagamos eso, porque Dios es un Dios puro. Dios es un Dios de santidad y a Él no le gusta que en nuestro corazón exista lo malo.
que exista la envidia, que exista el egoísmo, que existan los malos pensamientos, la codicia, la inmoralidad. A Él no le gustan todas esas cosas. Nuestro corazón debe de estar lleno de bondad, lleno de amor, lleno de paz, lleno de temor de Dios, lleno de palabras de bendición para los demás. Y solamente lo podemos hacer con Dios en nuestro corazón. Aunque nuestro corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque nuestro corazón sabe que cuando hacemos algo malo, merecemos un castigo, ¿verdad? Cuando hacemos algo en casa que que sabemos que a nuestros padres los va a enojar o los va a poner triste, nosotros sabemos que vamos a merecer un castigo, que vamos a poner tristes a nuestros padres, ¿vale? ¿Te das cuenta cómo nuestro corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo? Pero no lo podemos hacer sin Dios. No podemos actuar de buena manera si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y no podemos dejar de hacer lo malo si no tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Vale? Entonces, también nuestro corazón nos enseña y nos grita que hay un Dios. Y déjame leerte Eclesiastés, escucha. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Y por supuesto que sí, queridos niños. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que sí, que hay un Dios y que existe. Y también nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Nuestro corazón sabe que debemos hacer lo bueno, pero no lo podemos hacer sin Dios. Y también sabemos cuando hacemos algo malo y que merecemos un castigo, pero no podemos dejar de hacer lo malo si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Escucha, a veces cuando la gente se encuentra en peligro o en algún apuro, qué es lo primero que hace? Grita desesperadamente, ayuda a Dios. Cuando nos caemos o nos tropezamos, ¿qué hacemos? Ay, Dios mío. O tenemos algún problema y decimos, ay, Dios mío, ayúdame. Ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Señor, Dios, ayúdame. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Aunque no conozcamos a Dios, hay gente que ni siquiera conoce a Dios o inclusive gente que afirma que no hay Dios, pero cuando se encuentra en algún problema, clama a Dios, porque sabe dentro de su ser que hay un Dios que existe, que hay un Dios maravilloso, que hay algo más grande y más maravilloso fuera de nosotros que existe. Por eso cuando nos encontramos en problemas, aunque no conozcamos a Dios, clamamos a ese Dios maravilloso, porque esa pequeña voz dentro de nuestro corazón nos grita que sí hay un Dios. Y que necesitamos de Él, queridos niños. No solamente nuestra conciencia, nuestro corazón nos grita que hay un Dios, sino que también nos grita que necesitamos conocerlo, ¿vale? Y sabes, también podemos tener conocimiento de Dios y también podemos conocer a Dios por medio, escucha, también podemos conocer a Dios por medio del conocimiento de la Biblia, ¿vale? También podemos conocer a Dios por medio de este libro maravilloso llamado la Biblia, que es la misma palabra de Dios, queridos niños. Dios nos ha dado este libro maravilloso y especial y sobre todo que es diferente a todos los demás libros de todo el mundo.
¿Sabes por qué? Porque Dios mismo les dijo a los hombres que escribieran todo lo que Él quería decirnos en ese maravilloso libro. Por eso es muy importante abrir la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, leerla, atesorarla, aprenderla, porque ella es la que nos da conocimiento de Dios. Ella es la que nos enseña cómo es Dios. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios hizo muchas cosas maravillosas en el Antiguo Testamento. Muchos hechos extraordinarios, queridos niños. Por eso es necesario estudiarla, porque ahí conocemos cuán grande, cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Si nosotros no abrimos la palabra de Dios, nunca vamos a conocer a Dios. Y ese libro maravilloso es el que nos va a enseñar cómo es Dios y cómo podemos conocerlo, cómo podemos amarlo, cómo podemos agradarlo, cómo podemos contentarlo, cómo podemos alabarlo, ¿vale? ¿Qué cosas malas le desagradan? ¿Qué cosas buenas le agradan? Solamente lo podemos conocer por medio de la palabra de Dios. Mira lo que dice Segunda de Timoteo 3:16, queridos niños. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Te das cuenta? Por eso Dios nos dejó este libro maravilloso, para que podamos aprender de él, para que podamos ser instruidos en justicia, para que podamos ser corregidos cuando estamos haciendo lo malo, para podernos redarguir por medio de su Espíritu Santo, para podernos enseñar. Si nosotros no abrimos y no leemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder conocer a este Dios grandioso que creó los cielos y la tierra, el que creó al hombre. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios, entonces conoceremos todas las obras que Dios ha hecho. Conoceremos cuánto nos ama, conoceremos todas sus promesas que Él tiene para nosotros y nosotros confiamos y creemos y obedecemos a Dios Todopoderoso. Entonces sabremos todas las bendiciones que podemos obtener al obedecer y al conocerlo, ¿vale? Dios, déjame decirte, querido niño, queridos radio escucha. Dios ha cuidado su Biblia a través de todos los siglos. Él ha cuidado su libro maravilloso, porque déjame decirte que muchos han tratado de destruirla, muchos han tratado de desaparecer este libro maravilloso. Han quemado millones y millones de libros de la Biblia. Créeme, queridos niños, han querido desaparecerla, han querido destruirla, pero ¿sabes? Nunca lo podrán hacer, porque este libro maravilloso es la palabra de Dios y Él se ha encargado de preservar este maravilloso libro, porque solamente por medio de este libro podremos conocerlo, ¿vale? Porque muchos han querido destruirla, pero no han podido y no lo lograrán. Jamás, jamás, queridos niños, porque este libro es maravilloso y es el libro precioso de Dios. Y porque Él quiere que nos conozcamos, Él quiere que lo conozcamos. Y aunque fue escrito hace muchísimos, muchísimos años, queridos niños, sigue siendo la viva palabra de Dios y sigue teniendo eficacia en nuestra vida, ¿vale? Y nosotros podemos leerla y aprenderla de Él y todavía puede estar tan fresca, tan poderosa como cuando fue escrita, queridos niños.
¿vale? Así que este libro tiene poder para transformar nuestra vida, tiene poder para enseñarnos y para poder dejar todo lo malo que hay en nuestro corazón y para transformarnos en un hombre, en un niño de valores que vienen en la palabra de Dios, ¿vale? Gloria a Dios. También, queridos niños, podemos tener conocimiento de la palabra de Dios y tener conocimiento de Dios por medio de la palabra viva de Dios. Por medio de esta Biblia podemos saber quién es Dios, qué ha hecho. Y también podemos conocer algunas de las cosas que Dios piensa y que desea de nosotros y que desea para nosotros. Mira lo que dice Jeremías 29:11. Escucha, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a vosotros el fin que esperéis. Dice la palabra de Dios, queridos niños. Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová. Y sus pensamientos de Jehová, queridos niños, queridos radio escucha, son de paz. Él quiere que tengamos paz. Él quiere que tengamos vida eterna. Él quiere que vivamos con Él una vida grandiosa, una vida de paz, una vida de amor, una vida eterna junto a Él, una vida de bondad, una vida de amabilidad, de gozo y no de mal. Dios no quiere lo malo para nosotros, queridos niños. Él no quiere que vivamos en una eternidad de maldad, una eternidad en el infierno. No, queridos niños. Él quiere una vida eterna para cada uno de nosotros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Él quiere que vivamos con Él en la eternidad. ¿Vale? Él lo dice en su palabra. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros creemos en Dios, si nosotros amamos a Dios y lo buscamos y aceptamos a su Hijo Jesucristo y aceptamos el sacrificio que vino a ser su Hijo por amor a nosotros y aceptamos ese sacrificio y dejamos esta vida que a veces llevamos, ¿verdad? De pura maldad. Y estamos dispuestos a dejar todo eso y buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él nos dará ese fin que esperamos, ese fin de amor, de esperanza, de gozo, de paz, de felicidad y de poder gozarnos juntamente con Dios y con su Hijo Jesucristo en los cielos, queridos niños, y estar con Él una eternidad. ¿Vale? Esos son los planes de Jehová para nosotros. Y cuando leemos la Biblia o alguien te enseña de ella, Dios mismo te está hablando a tu corazón. Dios mismo te está diciendo qué es lo que quiere de ti. Dios mismo te está diciendo cuánto te ama, qué es lo que quiere que obedezcamos. Y Él quiere que entiendas lo que Él te dice en su palabra. ¿Vale? Así que pídele a Dios en oración, pídele a Dios en oración, que Él te ayude a entender y a comprender su palabra y sobre todo obedecerla, querido niño, querido radio escucha, ¿vale? Porque su palabra es la viva voz de Dios. Su palabra es la que nos enseña, la que nos instruye, ¿vale? Y sabes también, querido niño y querido radio escucha, también podemos conocer y tener conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. Wow. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo mandó a su Hijo Jesús a este mundo para que nos mostrara cómo es Dios. Primeramente, lo mandó para que nosotros tuviéramos una vida eterna,
para salvarnos del pecado y para que nos pudiéramos nosotros tener una conexión directa del Dios Todopoderoso, ¿vale? Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para salvarnos del pecado y para que lo conociéramos. Porque acuérdense que Dios es espíritu y Él es santo. Entonces no podíamos verlo, no podíamos conocerlo. Y Él tuvo que mandar a su Hijo en carne. Así que nació como bebé, creció y comenzó a hablarle a la gente de Dios. ¿Y sabes? Por medio de Jesús es que nosotros podemos conocer a Dios. Y Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es puro, Dios es santo, Dios es misericordioso y lleno de amor. Y nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos físicamente cómo era Dios, queridos niños. ¿Vale? Dice la palabra de Dios en Juan 1:18. Escucha, Dios a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Wow. El Hijo de Dios tomó un cuerpo humano, queridos niños, naciendo como bebé, creció y comenzó a hablarle a la gente acerca de Dios. Por eso es necesario abrir la Biblia y leerla, porque en ella encontraremos muchas de las palabras que Jesús dijo mientras estuvo en este mundo. Y también todas las cosas maravillosas que él hizo. Y todo lo que nos habló acerca de Dios. Porque Jesús habló mucho acerca de Dios. Pero Jesús no solo habló de Dios, sino que también nos mostró por medio de sus acciones cómo era Dios. ¿Y saben? Jesús siempre hizo lo que es bueno. Y así nos mostró que Dios es bueno. También Jesús nunca pecó y él se conservó puro. Y así nos mostró que Dios es puro. Jesús también sanó muchos enfermos y aún devolvió a a algunas personas que estaban muertas, las volvió a la vida. Y así nos mostró que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. ¿Vale? También Jesús dio de comer al hambriento. Y así nos mostró que Dios es misericordioso y que Dios es todo amor. ¿Se dan cuenta? Dios nos mostró que Dios es misericordioso, ¿vale? Y que Él tuvo amor para todos aquellos que necesitaban algo para comer. Jesús nos habló de muchas maneras de cómo era Dios y nos mostró de muchas maneras cómo era Dios. Él se mantuvo, ¿verdad? Puro, Él no pecó, Él fue santo. Aunque Él estuvo en este mundo, Él se conservó puro. Y también demostró ese gran amor al morir en esa cruz. Él dice la palabra de Dios que Él no abrió su boca. Él fue como un corderito a la cruz y entregó su vida por amor a nosotros. Y en ese amor tan grande y puro nos mostró cómo era Dios. Nos mostró que Dios es amor y que nos ama sin reserva. ¿Vale? Tanto que envió a lo que más él amaba, a su Hijo Jesús. Y Jesús vino en carne a mostrarnos cómo era Dios. Y Jesús nos los mostró así. Él siendo misericordioso, siendo puro, siendo dándole amor a los niños, a los necesitados cuando necesitaban, sanando a muchas personas, resucitando a personas, demostrando que Dios era todopoderoso y que para Él no hay nada, nada y absolutamente nada imposible, queridos niños. Así que hoy hemos aprendido
cómo podemos conocer a Dios, ¿vale? Vimos muchas cosas de cómo podemos conocer a Dios. Podemos conocerlo por medio, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Pero también Dios nos ha hablado de muchas maneras y nosotros tenemos que saber escuchar, que creer y que obedecer. Porque así como Dios nos habla de muchas maneras, por medio del universo, por medio de su palabra, por medio de todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, nos habló también por medio de eso. Y también nos habló, ¿verdad? Por todo lo que existe, inclusive por nosotros mismos, nuestra existencia. Dios es el que nos da vida, Dios es el que nos provee. Y cuando nosotros obtenemos todo eso, debemos de saber que Dios existe y que solamente tenemos todo eso por Dios Todopoderoso que está en los cielos, por ese grande y Dios Rey de reyes y Señor de señores y Creador del cielo y de la tierra, es que obtenemos vida, comida, cuidado a nuestros padres, solamente por Dios, por alguien maravilloso y grande, y solamente ese grande y maravilloso es Dios, queridos niños. Y así como Dios nos habla de muchas maneras y por medio de todas esas cosas podemos saber que hay un Dios, podemos conocer a Dios por medio de la naturaleza, del universo, por medio de los animales, por medio de su palabra, ¿vale? Y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces, como ya sabemos cómo podemos conocer a Dios y cómo podemos ver a Dios en todo lo que existe, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer entonces con lo que hemos aprendido? ¿Qué debemos de hacer cuando leemos la Biblia o cuando nos enseñan de Dios, como ahora que estás recibiendo tu discipulado? ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Pues déjame decirte que Dios nos ha mandado a oír su palabra, a creer lo que dice su palabra y a obedecer su palabra para que lo conozcamos cada día un poco más, y para que también Él nos bendiga y también entonces podamos tener una vida llena de paz. Y para que también aprendamos a obedecerlo. ¿Sale? Su palabra nos dice que debemos de oír. ¿Y qué debemos de oír? Ya dijimos, ¿verdad? Que todo aquello que es malo, como groserías, maledicencias, todas esas maldiciones que se dicen, eso nuestros oídos no deben de oír. Dice la palabra que debemos de oír. ¿Y qué oír? La palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Es necesario oír la palabra de Dios, enseñarnos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber oír? Escuchando a nuestros discipulados, leyendo la palabra de Dios, escuchando a los que te la leen, ¿vale? Porque solamente así nuestra fe crecerá en Jesús. Solamente por el oír es el oír y no cualquier cosa, dice la palabra de Dios. Oír, pero el oír la palabra de Dios, ¿vale? También Dios nos dice que debemos de creer. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Lo que Dios nos dice en su palabra de Dios. Creer en su Hijo Jesucristo, ¿vale? Porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Dice Marcos 9:23, ¿vale? Entonces también debemos de creer en Dios. Y también debemos de obedecer, porque dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, el que ama a Jesús,
obedecerá su palabra. Dice Juan 14:23. Y le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Así que si nosotros creemos, entonces todo nos será posible. Y si nosotros obedecemos la palabra de Dios, lo que Jesús, lo que Dios nos dice, y si le amamos, y si decimos que le amamos, que creemos en Él, que oímos su palabra, entonces dice que debemos de obedecer su palabra, ¿vale? Entonces debemos de oír, de creer y obedecer, porque Dios no nos ha mandado, ¿vale? Porque si nosotros oímos, creemos, y obedecemos, entonces tendremos una vida llena de paz, de gozo, de felicidad y podemos hacer lo bueno para los demás. Podemos amar al prójimo, podemos respetar al prójimo, podemos ser misericordiosos con el prójimo, porque es Dios quien nos habla. Dios es el que nos hizo y es totalmente sabio, puro y perfecto. Y Él se pone muy triste cuando no queremos escuchar ni obedecer lo que Dios nos dice en su palabra, ¿vale? También debemos de creer en Dios con fe y en lo que Él dice. Hay muchas cosas que nos dirá, hay muchos que nos dirán, mira, cuando tú estás en la escuela y tú dices, es que yo creo en Dios, habrá mucha gente que nos dirá, ay, ¿cómo sabes que existe Dios? A ver, demuéstrame que Dios existe. ¿Y sabes cómo puedes tú contestar, querido niño? Debes de decirle, ah, bueno, entonces tú demuéstrame que Dios no existe. Porque muchos nos dicen, demuéstrame que Dios existe. Aunque tú les des evidencias, aunque tú les digas todo lo que tú les has dicho, ellos dicen, no, no, demuéstrame que existe. Entonces tú contéstales. Entonces tú también demuéstrame que no hay Dios. Y eso les será mucho más difícil que te lo demuestren, porque nuestro pequeño cerebro nunca llegará a comprender toda la grandeza y toda la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, ¿vale? Pero de lo que sí estamos seguros y ciertamente seguros es que Dios existe, queridos niños. Dios existe y está en los cielos. Dice la palabra de Dios que los cielos son el estrado de sus pies y que los cielos es la habitación de Dios. Entonces, lo que sí es plena seguridad y que tenemos tener esa plena seguridad, queridos niños, es que Dios existe y es seguro de que Dios existe y que Dios quiere que tú creas en Él y que creas en Él. Y lo que Dios dice en su palabra, debes de creer. La Biblia también nos dice que debemos de obedecer y hacer lo que Él nos pide en la Biblia. Él nos dice en Hebreos 3, 7, 8, escucha. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Así que no le respondas con un no a Dios y obedece con fe en lo que Él dice en la palabra de Dios, porque recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Vale? Entonces, escuchemos, creamos y obedezcamos lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, queridos niños. ¿Vale? Debemos de oír la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios y no tener nunca duda de que Dios no existe, sino creer firmemente de que Dios existe, porque todo nos dice, todo nos grita la existencia de Dios.
el universo, el cielo, el, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los animales, los colores, la naturaleza, y nosotros mismos nos grita la existencia de Dios. Que no te quede duda, querido niño, querido radio escucha. Hoy estás escuchando que Dios existe, ¿vale? Y no debe de haber duda en ti de que existe Dios y que está en los cielos y que es poderoso, poderosísimo y que es grandioso y que es maravilloso, poderoso, excelso, ¿vale? Y que nosotros debemos de alabarlo, de bendecirlo, de obedecerlo, de escucharlo, de creer, de orar siempre a Él, queridos niños, ¿vale? Pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos radio escucha. Vamos a dar gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu libro maravilloso. Por tu libro, Señor Dios Todopoderoso, llamado la Biblia. Gracias, Padre, porque lo dejaste para que podamos conocerte, Padre, para que podamos saber que tú eres un Dios poderoso, Padre, porque tu palabra está llena de hechos poderosísimos, Padre, de hechos hermosos, Señor, que tú hiciste, Padre Santo. La palabra está llena de promesas para nosotros. La palabra está llena de amor, de bendiciones, pero solamente podemos obtenerlas si las leemos, si la obedecemos, si la creemos, si te buscamos día a día, Señor. Señor, danos, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, para que Él nos redarguya, para que Él nos enseñe, para que nos redarguya de pecado, para que nos redarguya cuando estamos haciendo las cosas mal y entonces podamos voltear los ojos, Señor, a ti y poder pedir perdón, Padre, y seguir adelante, Señor, porque tú eres el que vas transformando nuestras vidas cada día, dando una nueva identidad a nuestra vida, Señor, y dejando todo aquello, Señor, de la vida vieja, Padre. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a buscar tu rostro, Señor, a creer y a obedecer, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra, Padre, ponerla por práctica, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a leerla, a entenderla, Padre Santo. Ayúdanos a escudriñarla cada día, no nada más leerla, Padre Santo, sino a escudriñarla, Señor, a entender qué es lo que tú quieres de nosotros, a entender qué es lo que quieres que hagamos, Padre, a entender qué es esa bendición que tú nos quieres dar, Padre. Eso es escudriñarla, Padre, el estarla leyendo, leyendo, leyendo y saber qué es lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido por cada uno, Señor, de los niños, Padre, de los radioescuchas, Señor. Ayúdalos a entender tu palabra, Padre. Toca sus corazones, Padre, para que puedan entenderte, Señor, para que puedan alumbrarles, Señor, la verdad, Señor, que hay en tu palabra, Padre. Ayúdanos a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa necesidad, Padre Santo, de abrir tu palabra, Señor, y de buscarte, porque solamente ahí es donde te van a encontrar, Padre, en tu palabra, Padre, dice tu palabra. Ahí encontraremos y verdaderamente seremos salvos, verdaderamente seremos libres. Escudriñar las escrituras, dice tu palabra, escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas encontrarás la vida eterna. Solamente escudriñándola y leyéndola podremos conocerte cada día más, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, para quien está dada toda gloria, toda honra, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Yo los veo el próximo miércoles
a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde. Bye.